Qué maravilla ver así el teatro. Jolín, nos encanta que haya gente a la que le interese lo que hacemos. Boa tarde a todos. Benvidos ao Teatro Principal da Estrada. Antes de nada, gracias por asistir a esta charla divulgativa con la que hoy clausuramos la 12ª edición del Festival Panic. Me dicen que me venga a la luz. Bueno, el Festival Panic es una iniciativa de las Concellerías de Cultura y Sanidad, que a su vez tiene dos ramas. Tiene una rama divulgativa, tiene una rama lúdica, a la que seguramente han ido muchos de vuestros hijos cuando hacemos esos maratones nocturnos de toda la noche viendo películas de terror, o cuando hacemos los concursos de fotografía, de curtas, o hacemos incluso excursiones a veces, ¿no? Pero también hay una rama divulgativa. En esa rama nos gusta entrevistar a escritores como Manel Loureiro, a profesionales del audiovisual, tanto de Galicia a nivel galego como español, y también nos gusta tener a profesionales de la medicina, como es el caso. ¿Es la muerte de nuestro cuerpo el final de todo? ¿Somos algo más que materia? La charla de este sábado intentará, a la luz de las últimas investigaciones científicas, arrojar luz sobre un dilema tan apasionante y tan trascendental para la existencia humana. Nos acompañan tres investigadores que desde diferentes métodos tratan de abordar esta cuestión. Voy a pasar a presentároslos. Luján Comas es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Trabajó en Barcelona durante 32 años en el Hospital Valdebrón, especialista en anestesia y reanimación y más concretamente en la anestesia en cirugía cardíaca. Luján también fue parte del equipo pionero de trasplante de pulmón en España. Es presidenta de la Fundación ICLOVI, empresa sin ánimo de lucro cuyo objetivo es mejorar el mundo en el que vivimos y su logo, ciencia, conciencia y compromiso. La Fundación tiene tres objetivos: divulgar el conocimiento a través de cursos, llevar a cabo el proyecto Luz, que investiga sobre la conciencia durante el paro cardíaco registrado en hospitales, y fomentar acciones de impacto social. Luján también es escritora del libro ¿Existe la muerte? Ciencia, vida y trascendencia, junto a Angie Carmelo, que es un libro que ya lleva 14 ediciones. Es además directora y presentadora del canal de YouTube Somos Alma y da cursos, conferencias y entrevistas en prensa para ayudar a cambiar patrones que nos lleven a tener una vida más plena, más consciente y más feliz. Y además hoy tenemos una primicia mundial y es que Luján va a publicar, va a estrenar un nuevo libro. Así que Luján, explícanos tú. Bueno, es la primera vez que vamos a comentarlo porque ya está a punto de acabar. Vamos a presentar un libro con el doctor Xavier Melo, que es fundador de ICLOVI, que sabéis que fundó ICLOVI por una experiencia cercana a la muerte, y va a ser un libro de impacto que se va a llamar Vida más allá de la vida. No desvelamos el contenido, pero va sobre eso. Vida después de la vida, ¿no? Más allá de la vida. Y lo publicaremos con Editorial Cairós y que todo lo que se gane con este libro va a ir destinado a la Fundación, a la investigación que estamos haciendo de la conciencia en los hospitales. Y nos encantaría poderlo inaugurar aquí y que estuvieseis todos vosotros felices de presentaros el libro como primicia. Sí, señora. Gracias, Pedro. Estaremos encantados, Luján, de que presentes aquí ese libro, ¿no? María Garrido y Garrido es licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela, con especialidades en Psicología Social y Psicología Sanitaria. También tiene un máster en Dirección de Recursos Humanos, es osteópata y terapeuta craneosacral, además de contar con cursos de posgrado en Terapia Visceral Biodinámica y Osteopatía Visceral y Craneosacral. María también ejerce de terapeuta onírica. Es fundadora y formadora del Instituto para la Práctica y la Investigación de la Consciencia en el Centro Terapéutico Albeitaría. Sí, señor. Gracias.
Como las grandes estrellas desde Valencia, nos llega Enrique Monzó. Enrique Monzó es ingeniero técnico de telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia y su día a día transcurre entre ordenadores, tecnología y electrónica. Es un apasionado de la fotografía y el cine. Enrique es también investigador de los sueños y científico del arte onírico. Forma parte del grupo de investigación Orégano, donde un grupo internacional de científicos de distintos campos intentan comprender la realidad desde un punto de vista alejado del paradigma materialista actual, tendiendo puentes hacia la espiritualidad. También está llevando a cabo con la Fundación Meta Hospice una investigación en la que se puede observar cómo el momento de la muerte tiene una correlación observable sobre la realidad física y que se muestra en dispositivos generadores de números aleatorios. Bueno, estamos en el mejor sitio para hablar de esto, porque en un teatro podemos hacer una similitud, ¿no?, entre el teatro cuando baja el telón y la vida cuando llega la muerte. Pero no es así. María, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos de la muerte? Porque nos da miedo. Porque nos da miedo. Y el miedo siempre es fruto del desconocimiento. La cuestión es que vamos a intentar levantar el telón y a ver qué hay detrás, ¿no? Estamos en un paradigma materialista, lo acabamos de decir, o sea que lo importante y lo que pensamos que es la realidad exclusivamente es la materia, lo que tenemos, los títulos, el dinero, la materia, y no lo que somos en realidad. El paradigma pues está aún imperante y está cambiando, este paradigma pues, cartesiano de materialismo, y nos vamos hacia un paradigma un poquito más abierto, cuántico, que abre mucho las posibilidades. Y esta es la idea de la charla, que podamos levantar un poco ese telón, que de alguna manera hagamos fácil el hecho de que nos demos cuenta de que somos mucho más que materia. Eso es lo que vamos a intentar ahora. Luján. El micro. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por muerte? ¿Qué es la muerte? Bueno, yo antes de hablar de la muerte quería agradecer al Ayuntamiento de Estrada, a todo el Departamento de Cultura, de Sanidad, a ti, a José Loeiro y a todos los que habéis participado en que este evento sea posible. Felicitaros porque sois muy valientes y sobre todo al público que ha asistido a un tema tan tabú y que os habéis desplazado de muchos sitios, no solo de Galicia, sino también de España para poder estar aquí. Y sin vosotros esto no sería posible. Y pensar que lo que cambie cada uno va a repercutir no solo en uno y en llevar una vida más coherente y más feliz, sino en vuestra familia, en vuestro trabajo, a vuestro alrededor. Nada de lo que hacemos se queda ahí. Siempre se transmite a los demás. Entonces, gracias por estar aquí. Y ahora te contesto. La muerte. Clínicamente, la muerte la podríamos definir con 3 parámetros. Uno es un paro cardíaco. El corazón se para, es decir, no bombea sangre. Al no bombear sangre, el organismo se queda sin. Hay órganos que son más sensibles al déficit de oxígeno y otros más resistentes. El cerebro es especialmente sensible y a los 10-15 segundos de no recibir sangre, porque el corazón está parado y no hay presión arterial ni frecuencia cardíaca, ese cerebro deja de hacer la función a la que hemos dicho que tenía, que es producir la conciencia, y cae en inconsciencia. Por tanto, está inconsciente. Y el segundo punto es la respiración espontánea,
cesa la respiración espontánea y si queremos que la persona se salve, hay que asistirle la ventilación, o manual o mecánica. Y el tercer punto es el déficit de reflejos medulares. Son reflejos básicos, como puede ser de dolor o puede ser la pupila con respecto a la luz. No responde. Esos serían los 3 parámetros. Entonces, una persona que está en esas condiciones requiere unas maniobras de reanimación lo más rápidas posibles para que no haya déficit. Por muy rápidas que sean, pasan 2, 3, 5 minutos. ¿Qué pasa con ese cerebro en esos minutos? Pues que a veces nos hemos encontrado, y sobre todo en la investigación, que hay pacientes que te dicen que en ese paro, en ese espacio de 2 minutos, han tenido una experiencia más plena que en toda su vida cuando eran conscientes. Claro, esto llama mucho la atención, pero es que estamos hablando de personas que lo tienen en un hospital. Tienen un paro, no es por la calle, no es en su casa, es en un hospital, donde está un electro, donde muchas veces hay un electroencefalograma. O sea, sí ha habido un paro, sí ha habido una reanimación. Podemos, por tanto, decir, asegurar que hay gente que ha vuelto de la muerte. Claro, es que es muy gracioso porque mucha gente dice, no, es que si hubiese algo más allá, habría venido alguien aquí para contarlo. ¿Y cuánta gente lo ha contado? En todos los países, en todas las épocas, de todas las culturas, independiente del sexo, de la edad, de la religión. Está establecido, hay un cómputo de ítems según la escala de Grayson que se tienen en todas las personas. No es una alucinación. Una alucinación no quieren volver a hablar de ella. De la experiencia, si les escuchas, sí. Perdona, un ítem, ¿qué es un punto? Un parámetro es un punto. Hay determinados puntos que están establecidos en una escala y si tienen esos puntos se considera que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, que está mal dicha la palabra, pero ya se ha quedado establecida porque la hizo el doctor Raymond Moody cuando escribió su libro en 1975 y ya le puso ese nombre. Pero actualmente los médicos te están diciendo que se podría llamar experiencia de muerte real. Hay una muerte real, simplemente que la reanimas, pero hay una muerte real. Nos vas a explicar ahora un poco esos ítems, esos puntos en común, pero vamos a ver un vídeo con algunas de estas, de algunos testimonios, ¿no? Algunos de estos testimonios. Vale. Y entonces pues noto que estoy enfrente de mi cuerpo. Claro, yo en un principio me asusté porque yo veía mi cuerpo inerte en la cama y yo estaba afuera, justo enfrente. Me encontraba fantásticamente bien. O sea, cuando estaba en el cuerpo me dolía absolutamente todo, todos los huesos, todos los músculos. Y bueno, en ese estado de conciencia, pues yo estaba feliz de la vida. Y sobre todo lo que experimentaba era una inmensa paz. Yo creo que esa es la cuestión clave. Y una inmensa felicidad, que eso también es la cuestión clave. Sí sé que cuando abro los ojos, porque los abro, yo veo a mi derecha y veo a mi padre sentado. Y mi padre estaba sonriendo, o sea, mirándome, sonriendo, como si no pasara nada, o sea, como si mi padre murió hace 28 años. Pues la sensación que yo tenía al verlo y él, y la sensación que me daba su mirada era de, acabamos de estar ahora hace 5 minutos comiendo en la mesa y tan tranquilos, ¿no? Entonces yo lo que sí que vi, porque era como
eso sí que era como una cuesta, o sea, era como muy profundo, muy lejos, vamos, se veía, entonces era como si fuera una cuesta y en el fondo sí que se veía una luz que es indescriptible, una luz maravillosa, que yo sí que llegué como me iba hacia la luz, y lo curioso que era, mientras yo me estaba yendo hacia la luz, yo estaba viendo lo que estaba pasando en la habitación. Con una sensación de amor que no se puede trasladar. O sea, luego de la sensación de lucidez, la sensación de amor total, no te puedes imaginar. Yo quiero a mis hijos como cualquier padre o cualquier madre por encima de tu vida, ¿no? Es muy fácil decir esto, pero no tiene nada que ver, no es un amor que podamos, que el ser humano pueda entender. En aquel momento ella refiere también es frecuente, como si fuera una pantalla, tuvo una visión de toda su vida, pasada, presente y futuro. Esto sí que me dijo que no contara nada, es decir, me contó cosas del futuro de su vida. No podías sentir tu vida, sino que podías sentir todo lo que había en tu vida. Podías sentir, pues si fuera ahora, pues te podías sentir a ti, podías sentir el aire, podías oír el mar, podrías sentir el mar, la planta, ¿sabes? O sea, como si todo... Bueno, aquí se nos había fastidiado el vídeo, ya lo sabíamos, pero bueno, en estos ítems a mí me llevan... La primera pregunta que te quiero hacer es un poco por la duda, ¿no? ¿No ha habido alguna vez alguien que os quiera mentir? ¿Perdona? ¿Alguien que os quiera mentir, que os quiera decir que tuvo una experiencia y que fuera mentira? O no sé. Eso depende de la persona, a lo mejor sí, pero son cosas que son demostrables, ¿no? Además, en el estudio es en un hospital y el cuestionario se lo pasas después de que ha tenido la experiencia, y también al grupo control. Y te pueden decir pues, que están en el quirófano y que se les ha estropeado el bisturí, que no tenían para otro de relevo, que tenían que volverlo a esterilizar, lo que decía el cirujano, la música que había en el quirófano. Hay cosas que son constatables. Claro, aparte de que tampoco creo que a mucha gente le apetezca mentir, ¿no? al despertar. Es que estás en un estado que eres uno con todo. No puedes decir una cosa por otra. No podemos confundir una ECM, una experiencia cercana a la muerte, con una alucinación, ¿no? Hay gente que dice, cuando estas personas se despiertan y lo cuentan al médico, muchas veces les han dicho es una alucinación o es la medicación. No es así. Una alucinación generalmente es desagradable. No tiene esta sensación de paz. Es desagradable, no hay un patrón, no están esos ítems. No hay un patrón y no les cambia la vida. Pero aparte de todo, lo más importante es que no puede existir una alucinación con un cerebro que no está funcionando. Esto es total. No. Y ves que la gente, distintas culturas, distintas épocas, distintas religiones, va contando una serie de cosas. No todo el mundo tiene todos estos ítems, pero sí que están dentro de un orden, todos. Y eso es muy distinto de una alucinación que nunca sigue ningún patrón. ¿Cuántos ítems hay? 17. ¿Y todo el mundo tiene esos 17 ítems? No. El 17 es el total. Pero ya teniendo 7, ya a partir de 7 se puede decir que es una experiencia cercana a la muerte. Aunque nosotros hemos visto que teniendo 1 o 2 en un hospital, o sea, con un paro, les cambia la vida. O sea, a lo largo del tiempo
Nuestro estudio está en 3 fases: el primer año, el segundo año y a los 8 años. Y ves cómo en esos 8 años les cambia la vida. A veces no te explican la ECM en la primera fase, la cuentan en la segunda, cuando la han podido asimilar un poquito. O sea, hacéis un seguimiento de Un seguimiento de 8 años. Hasta 8 años. Sí. Estamos, por lo tanto, asegurando, diciendo que seguimos existiendo, ¿no?, después de la muerte. Aquí podría entrar yo y te podría decir una experiencia en relación a los sueños, ¿vale? Y que da a entender un poco esta permanencia después de la muerte física. Una muy buena amiga mía, su padre pues falleció hace 1 año y medio o algo así. Ella estaba bastante unida a él y claro, fue un golpe fuerte, muy fuerte. Y me decía, oye, dice, pues cada día con él, viéndolo en el trabajo juntos y tal, de repente nada, ¿no? Es muy duro. Y como pues día a día me iba diciendo, y era muy duro, bastante herida, bastante dolida, un duelo muy, muy duro. Al mes y pico me dice, oye, he de contarte algo, pero ven a casa porque esto de contártelo cara a cara, ¿vale? ¿Bien? Y llego allí y me dice, mira, Enrique, ayer tuve un sueño realmente espectacular. Pues cuéntame. Y dice, en el sueño estoy en casa, en el pasillo, y mi padre está allí de pie. Pero papá, si estás muerto, dice, y ya lo sé. Dice, pero quería venir a verte a ti, a tus hijos y a tu madre. A ti puedo llegar, como puedes ver, a tus hijos puedo llegar, a tu madre no, porque está con mucha pena. Dice que ella se lanza sobre él, dice, lo sentí, lo toqué perfectamente. Era increíble, era hiperreal, más real que la realidad esta, ¿no? Fuimos aquí, fuimos allá, vimos la empresa, nos fuimos al apartamento, a la playa, me contó y yo dije, ostras, esto... Todo esto dentro de un sueño. Y dije, exacto, y dije, oye, ¿esto es una escena o son varias? Dice, no, es una escena. ¿La recuerdas perfecto? Dice, sí. Y le digo, ¿de cuánto tiempo me estás hablando de la experiencia? Pues te diría que de 6 a 8 horas. Y le pregunté, vale, esto ya es la parte científica mía. A ver, ¿este sueño fue cuándo? Dice, pues si me acosté a las 12, sería hacia la 1:30. Oye, encajaba con el primer ciclo de sueño, con la fase REM de ese ciclo, que suele ser de 5 a 10 minutos, y tiene una experiencia de horas. Bueno, pues nada, me lo contaba esto con lágrimas, y le dije, bueno, ¿y qué? Dice, estoy como aliviada. Dice, ya no siento el dolor tan fuerte, ¿no? Dice, pero espérate. Dice, por la mañana, mi pareja, cuando se despertó, me dice, oye, he tenido un sueño muy raro. Tu padre estaba en casa, en el pasillo, de pie. Y yo le dije, pero suegro, pero si usted está muerto. Dice, sí, ya lo sé. Pero estoy aquí para ver a mi hija, mis nietos y a mi mujer. Y el hijo mayor, la misma historia. Mamá, anoche tuve un sueño muy fuerte. El abuelo estaba en casa y vino a verme. Claro, cuando me cuenta esto, y tal como la ciencia actual piensa sobre los sueños, que es un constructo mental del cerebro que se deshace de información, dices, ¿cómo es posible que 3 personas sueñen la misma noche, el mismo tipo de sueño, el mismo contexto, la misma información y los mismos personajes? La única forma que puedo verlo es de que realmente la conciencia de la persona que ya no está ha podido hacer esa comunicación. ¿Cómo lo ves, María, desde tu perspectiva? Desde tu perspectiva, ¿no?, psicológica, ¿cómo es esto posible? A ver, la cuestión es que todo es una cuestión de grado. Siempre estamos acostumbrados a o blanco o negro. En realidad, esto podemos pensar que ocurre pues por la misma razón que una persona tiene una ECM.
La cuestión es que en una ECM el cerebro sí está apagado y cuando estamos durmiendo no, pero el cerebro está de retén, por así decirlo. Nuestro cuerpo físico está out, por así decirlo. Pero esto es más fácil de lo que parece. Quiero decir que de alguna manera todos tenemos en algún momento la experiencia de que nuestro cuerpo lo dejamos de sentir. Las personas que meditan, llega un momento en el que tú no sientes el cuerpo. Tú estás en un estado en el que estás consciente y tienes experiencias, pero tú no sientes el cuerpo. Pero también cuando estamos en la playa. A ti te duele normalmente el brazo, estás en la playa, estás conectado con la naturaleza y el brazo no te duele, no lo sientes. Estamos desconectados en ese aspecto. Entonces, la cuestión es que ¿cómo es posible que tengamos una vida, una experiencia, cuando nuestro cuerpo o está más apagado del todo, o cuando esta es la gran pregunta? Y bueno, pues lo que pasa es que el mundo de los sueños es un gran desconocido. Bueno, yo como Enrique somos un apasionado de los sueños, pero está hablando de lo mismo, que somos algo más que materia. Y todo es en grados. Hay gente que me dirá, bueno, a mí lo de los sueños, yo no sueño. Bueno, todos soñamos. La cuestión es que te acuerdes o no. Cuanto más en este mundo materialista estés o más hacia adelante, como digo yo, casi que menos te vas a acordar de los sueños. Pero quiero decir que es como por grados. Si tú eres una persona pues que a lo mejor tienes más dificultades emocionales, psicológicas, es más probable que tengas pesadillas y que el sueño lo que sea es una especie de alivio, por así decirlo, para que tú, o en cambio el sueño también puede ser en otro grado un poquito mayor, una parte de ti te está comunicando algo de forma simbólica, como para que juntos avancéis en un crecimiento, o que te encuentres en algún lugar, dimensión, plano, con un fallecido, o este tipo de cosas, en un espacio intermedio, por así decirlo, en el que pueda haber esta comunicación. Esto es otro melón que se puede abrir muy fácilmente. Sí. Luján, hay un ítem o bueno, una experiencia, ¿no?, que es la del observador, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre el observador, sobre esa experiencia donde uno llega a verse a sí mismo? Efectivamente, déjame que termine, porque sí es cierto que se me olvidaba lo de los sueños. Cuando estamos, los que soñáis, o sea, los que os acordáis del sueño, os daréis cuenta que de alguna manera vivimos lo que estamos soñando, estamos ahí, pero también lo estamos viendo desde aquí. Es como, ¿cómo puede ser? Estamos en dos sitios. Somos ese personaje y estamos viendo esa historia. Ese es el efecto observador, que es que además se observa también en las ECM. O sea, la persona observa y ve desde su conciencia. ¿Es posible que haya una correlación entre el mundo de los sueños y la sed? Perdón. Tenéis que perdonar que el micro. No es que haya una correlación, es que somos conciencia aparte de materia. Entonces, en el sueño estás conectado aún de alguna manera con tu fisicalidad y en la ECM no, pero esta es la cuestión, que en el mundo de los sueños está hablando de que somos mucho más que exclusivamente la materia, y el efecto observador se da igual que cuando en una ECM, te voy a decir, Pedro, pon la filmina, esa filmina del efecto observador, se observa este efecto en las ECM. Explícale, Luján. Luján, tenemos ahí pero además yo quería añadir que eso es lo que uno pretende cuando entra en meditación, ser el observador de tus pensamientos. Es decir, si yo estoy observando mis pensamientos, es que yo no soy mis pensamientos. Somos el observador. Pues en las ECMs el primer ítem es el de observador. Sales de tu cuerpo y tú te observas cómo te están reanimando. Qué es lo que están diciendo, qué están haciendo. Tú dejas de tener dolor, tú te ves a ti mismo y ves abajo un cuerpo que sabes que eres tú, pero no te sientes tú, porque tú no tienes dolor,
tú estás completo. Si te han hecho una amputación, tú estás completo. Tienes sensación de completo. Y quieres decir a los que te están reanimando, no, pero si yo estoy muy bien, yo estoy vivo, yo no tengo ningún dolor. Y este dibujo es fantástico porque es el dibujo de un niño o una niña que era muy pequeño, de 5 o 6 años. Este sale en el libro de Pim Van Lommel, pero anteriormente lo publicó Melvin Rose, que era pediatra, ¿no? Y esta es la historia de un niño que explica su ECM. Como un niño no puedes preguntarle todas estas cosas, se les hace dibujar. Y entonces está clarísimo cómo se ve al niño en la camilla, cómo lo están reanimando, cómo tiene seres que le están viendo, como un payasete, el que está aquí, que me imagino que le hace sonreír, cómo se ve desde arriba completo, cómo se está sonriendo porque está bien, no le duele nada, cómo ve arriba a la derecha, veréis ángeles o ves seres de luz. Y se ve volando, parece que está volando como con un arco iris, y está feliz porque está flotando y se ve desde abajo, ¿no? Esta es la manera que tenemos en la investigación también de hacer el cuestionario, es hacerles dibujar. ¿También a las personas adultas les hacéis dibujar? O... a los niños hasta 6, 7 años les hacemos dibujar. Sí. ¿Qué es eso de que somos energía? Es que no somos materia. La materia es lo que se queda aquí y es lo que se muere. La materia es caduca. La energía da vida a ese cuerpo y es la diferencia de un cuerpo vivo y un cuerpo muerto, ¿no? Y la energía sabemos que ni se crea ni se destruye, se transforma, o sea, va a otro nivel, a otro plano. Pero yo diría que además esa energía es luz. Nosotros somos seres de luz, auténticamente somos seres de luz. Un biólogo ruso, Alexander Gurvich, descubrió que se emite luz, que todo emite luz. Él puso unas raicillas de una cebolla junto a un tallo de cebolla. Y sin tocarse empezó a haber mitosis, que es una división celular, en el tallo de la cebolla. Y era la primera vez que se había dicho que la luz interviene en la división celular. Eso fue muy importante. Este hombre murió en la primera mitad del siglo XX. Y era además el inductor de los campos morfogenéticos que luego ha seguido hasta la actualidad Rupert Sheldrake, ¿no? Pero él descubrió que lo que las raicillas de cebolla emiten es luz dentro del rango ultravioleta. ¿Y cómo descubrió que era de la ultravioleta? Porque ponías una planta y ponías 2 plantas separadas por un vidrio. Y a una pues la machacaban, después le ponían un virus y la otra se mantenía intacta. Si en vez del vidrio fuera cristal de cuarzo, lo que haces en esta planta pasa a la otra. Y la otra se enfermaba sin tener dijéramos, el bicho, sin tener el virus, sin tener la bacteria, sin tener el que le han quemado. Le pasa la información y enferma sin la causa.
Entonces vieron que era luz ultravioleta. Y después Fritz Albert Popp, que estudió muchísimo la luz, descubrió que las células emiten biofotones y crean un campo coherente porque esa luz tiene la característica del láser, es una luz coherente y da información de todo el organismo. O sea que ya no solo nos comunicamos por la electricidad, por el magnetismo o por la bioquímica, sino que nos informamos de todo nuestro organismo en la distancia, en el campo. Y luego más tarde el profesor Korotkov hizo una máquina, la GDV, en la que podías ver esto, pero en un ordenador. María y Enrique nos van a hablar ahora de estas máquinas, de estas mediciones, pero no quiero que se me pase una pregunta. Me llamó mucho la atención algo que leí sobre las ECMs, y es que, por lo visto, muchas de las personas que han tenido ECMs y regresan, bueno, más bien dos cosas. Una, muchos no querían regresar. Ninguno quiere regresar. Ninguno quiere regresar. No. Y por otro lado, que les cambia mucho la vida hasta el punto de que hay muchas separaciones, hay muchos casos de separaciones de matrimonios, etcétera, donde uno de ellos ha tenido una ECM y no ha sido capaz de continuar su vida. En un 70, un 75% se separan, porque la persona con la que se han casado no tiene ya los mismos gustos, las mismas apetencias, porque su vida cambia, porque encuentra que estamos aquí para algo, que tu vida tiene que tener un sentido y un significado, y se vuelven menos materialistas, más espirituales, que no quiere decir religiosos, se vuelven más altruistas, más de ayuda a los demás, porque lo que queda es lo que queda en el corazón de la gente, es lo que tú hayas aportado. Y eso es. Por eso existen las separaciones, porque la gente cambia. Por eso el estudio nuestro de Fundación ICLOBI es durante 8 años para ver los cambios. Y hay cambios o sí o sí. ¿Y hay algún cambio más que te haya llamado la atención? Hayan pasado 30 años, no tienen por qué ser inmediatos, pero ocurren. Y, repito, ¿hay algún cambio aparte de este que te haya llamado la atención de lo que es eso, la vida de esa persona que vuelve? Pues generalmente la gente cambia de pareja, cambia de trabajo y hace algo en lo que se sienta realizado, en lo que pueda aportar a los demás. Es que todos son importantes. María, vamos a ver un poco del tema este de la energía, de la luz. ¿Tienes? Hay algunas cosas también que muchos se vuelven, o sea, esa sensibilidad hacia la vida también es una sensibilidad de captación. Quiere decir, son personas que se comunican de una manera diferente, que le llegan las emociones de las personas de una forma diferente. Esto, o sea, el significado de que la materia pasa a un segundo plano, o al último, o ya ahí abajo. Y claro, o sea, yo siempre lo digo que parece muy poético esto de que somos luz, pero es que somos luz. Es evidente. El doctor Korotkov, que es es un físico ruso, del que hablaba Luján, es este señor de aquí. Y esta máquina, la GDV, es una tecnología que se llama BioWell. Toda la máquina, bueno, ¿qué es esto? Que no es una caja de Kleenex, es esa máquina. Toda la tecnología con el software se llama tecnología BioWell. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es, nosotros metemos el dedo aquí para que dentro esté oscuro, dentro de esta cámara, y lo que hace es emitir una descarga muy pequeñita para estimular la piel de los dedos. Se mide cada uno de los dedos, ¿vale? Y se registra cada uno de ellos. Y el estímulo, la luz que emana el cuerpo, el dedo por esta estimulación, la máquina lo fotografía. Y lo que hace es, con la recogida de todos los dedos, realiza
la generalización del campo biofotónico de la persona. Sí, ponlo si quieres. Bueno, yo lo que hicimos fue un estudio en el que, vamos a ver, por así decirlo, hay como dos tipos de estudios. El estudio que es de tipo más humanista, por así decirlo, que es un estudio totalmente estandarizado y pormenorizado, que son los estudios de recogida de las ECM, y los estudios más tecnológicos, por así decirlo, que son este caso. La cuestión es que la ciencia lo que está haciendo ahora es ver lo que antes no podíamos ver. Nos referimos a este tipo de tecnología. Antes no teníamos, igual que antes no podíamos reanimar a alguien y ahora podemos hacer estas cosas. Entonces estamos evidenciando algo que ya pasaba, porque esto se sabía desde siempre, miles de años, todas estas culturas hablando de esto. Entonces, lo que hace esto es registrar el campo biofotónico de la persona. Hicimos un experimento, es una muestra muy pequeña, eran 20 pacientes, que lo que hacíamos era hacer una medida pre-tratamiento, midiéndole el campo, hacíamos la terapia y dejábamos pasar 10 minutos de descanso y volvíamos a medir. Podía no haber pasado nada, o sí, lo que queríamos era ver qué pasa, ¿no? Y yo os traje unas imágenes de 3 casos. La máquina medía varias cosas. Yo lo que cogí fue 3 medidas. Era la medida de energía general, que está medida en julios, la medida de energía de una zona en concreto y la entropía. La entropía es la cantidad de desorden que hay en algún sitio. Entonces, bueno, esta es la foto antes de la sesión, en la que se ve ahí, por ejemplo, yo cogí esto para que se viera bien, un hueco, y esta es la de después de la sesión. En los datos, la cantidad de energía era de 69 julios, después de 74 hay un 7,2% de aumento. En la zona de este trocito en el que se ve que el campo está roto, o casi roto, la energía de antes es de 3,3, la de después es de 5,5, hay un 68,7% de aumento. Y la entropía, o sea, la cantidad de desorden, en el primer caso era de 2,2 y se reduce el desorden a un 1,6. Pasa a la siguiente. Este es otro ejemplo, que viene siendo, pues, en este caso, por ejemplo, hay un aumento mucho mayor de la energía de la zona, hay un aumento de un 241%, lo vemos ahí abajo. Y la siguiente es como más impactante. El campo biofotónico de esta persona, bueno. Está completamente roto. Bueno, un campo uniforme está hablando de salud a todos los niveles, física, psicológica y emocional. Esta persona no está saludable. Se hace el tratamiento, bueno, yo escogí esta parte de arriba como medición y se ve el cambio. Antes es de 40 julios, después de 53, un aumento de 32,5. En la zona específica pasa de un 0,3 a un 5,1. Son tantos por cientos, bueno, se salió. En todos los casos, en los 20 pacientes ocurrió, menos en uno, que fue pues, muy poquito, pero en 19 hubo cambios significativos. A mí me encantaría replicar este experimento y no soy la única que lo hace, o sea que se nos van poniendo a la cola. En la entropía pasó le lo pides contrario. permiso a la gente que va a tu consulta, claro, le pides permiso y si quieren hacer Bueno, es que mis pacientes son muy amables conmigo, me dejan hacerle muchas cosas raras. Y claro, lo que estamos viendo es que hay una correlación entre la energía, entre la materia, que vemos los efectos que está pasando. Y al mismo tiempo que yo hice este fue mi trabajo de fin de curso para la Fundación Iclovi. Con Enrique y yo nos conocimos en un curso de la Fundación. Y Enrique al mismo tiempo hizo otro experimento mientras yo estaba, con los pacientes en la consulta. Pero bueno, esto que Enrique explica. Esto me toca a mí. Sí, vale. Bueno, esto que veis aquí es lo que se llama un generador de números aleatorios.
Me interesó esto porque hubo un estudio que se hizo desde el 98 hasta el 2015 que se llama Proyecto de Conciencia Global. Y era un grupo de científicos que lo que hizo fue colocar una serie de dispositivos como estos, unos 100 y pico, alrededor de todo el planeta, y quisieron ver, lo que ahora voy a explicar de forma sencilla, si situaciones que ponía a todo el planeta enfocado en algo, un hecho particular que fuera de un impacto serio, emocional serio, si podía haber una alteración. Si pones la siguiente, y me voy a levantar para explicarlo. Vale, el aparatito este lo que hace es, el ordenador requiere al generador, que es un USB, que se puede pillar en Amazon. Cada segundo dice, dame 200 unos y ceros, que sería el equivalente a pillar 200 monedas y tirarlas y ver cuántas son cero, cuántas son cara o cruz, o 0 o 1, que es esto aquí. Uno entiende que cuando lanza una, que salga una cara o una cruz, un 0 o un 1, pues oye, igual te sale uno que el otro tú no lo sabes. Si lanzas 200, lo normal es que te salgan 100 unos, 100 ceros, 102 unos, tal. Y eso es lo que esperas de forma normal. Lo que ocurría es que cuando ocurría algo en el mundo bastante serio, había una desviación como que pues te salían 10 unos y 190 ceros por un tiempo largo. Y esto no es normal. Si pasas, por favor. Entonces, lo que voy a intentar explicar aquí de forma sencilla. Esto es el rango de tiempo de una sesión que hace ella, ¿vale? La parábola que veis aquí lo que va a indicar es que, estadísticamente, mientras la señal aleatoria que genera esto esté en su interior, todo es normal. Es decir, es aleatorio puro. Sube, baja, pero no sale nunca. Y la gráfica en sí, pues es, a cada segundo va acumulando cuánto se desvía de lo que esperas que sea el valor exacto medio, que son 100. Como hay 200, ¿vale?, que te van a dar ese 0,1, tú esperas un 50% de ceros, un 50% de unos. Y la acumulación pues va subiendo por la desviación, ha de estar ahí dentro. He de explicar que el aparatito este, que es electrónico puro, genera la aleatoriedad a partir de una propiedad de física cuántica del material, ¿vale? Es decir, se ha estudiado, lo que genera es aleatoriedad pura. Día 28 de julio del 21. 2 sesiones de María que están separadas en el tiempo por 15 minutos. Veis como antes la zona en sombra, eso está ahí en marcha, y justo cuando empieza hay un salto y se sale fuera. Esto es anómalo al 100%. En el intermedio, la zona esta pues está más o menos estable, y cuando empieza la segunda, vuelve a haber un salto que se sale fuera. Enrique, un momentín, para centrarnos, tú no estás midiendo a la persona, estás midiendo el espacio que hay alrededor. El aparatito está allí. Fluctuaciones extrañas que ocurren alrededor de una persona. Lo que nos planteamos es, puede ser que cuando hace una sesión haya un efecto más allá de y que se registre de una forma u otra, y nuestra sorpresa fue que sí. Al igual que en el proyecto de conciencia global había esto, cuando se producía el 11S, la muerte de Lady Di, hay unos cambios asombrosos, en este caso se da. Y intuíamos que no solo es el hecho de la sesión en sí, sino quizás el contenido emocional para el paciente que podría haber, ¿vale? Si pasas a la siguiente, es otra sesión, ¿vale? Podéis ver, antes había, ¿vale?, lo que fuese, pero en la sesión en sí, fijaos, el pico que sale totalmente fuera. Entonces, un aparato electrónico que está calibrado para que sea plenamente aleatorio, que tengas esta señal ahí dentro, y que cuando hagas algo en particular se te salga, que funcione de forma anómala, es algo bastante curioso.
Está medido por dos aparatos, por este, en relación al paciente, Exacto. y por el generador de números aleatorios en relación al campo que estaba ocurriendo. ¿Qué estaba ocurriendo? Entonces, una vez que haces esto, decidís llevarlo a los hospitales también. Esto ocurrió luego. Desde hace 1 año y pico, a través de la Fundación MetaHospice, iniciamos un estudio con un grupo de investigadores internacional. Hay médicos, físicos, ingenieros, astrofísicos, biólogos, expertos en caos, bla, bla, bla. Y la idea era el plantear si en el instante de la muerte puede haber alguna alteración que se registre en el entorno físico. Entonces se planteó... Enrique, no quiero ser pesado, es un poco para el público. Tú no mides a la persona, mides el espacio que hay. No mido, simplemente esto tiene un funcionamiento y se busca una correlación. Es decir, no se busca incluso la causa-efecto, sino ocurre algo que podamos relacionar. Y se planteó el hecho de la muerte en sí o incluso el estado emocional de las personas que están involucradas como familia, como médicos, en el instante este. Entonces, se colocó un aparato, si pasas, creo que hay una versión actual, Y nada, cuando el paciente ya entra en fase terminal, se le pregunta a la familia si quiere participar en el estudio y cuando dan el consentimiento, pues se pone la caja cerca, ni se conecta al paciente ni nada y se observa. Y las observaciones son que efectivamente cuando llega el instante, más o menos el instante de la muerte, hay una alteración totalmente anómala, totalmente. Pero incluso más que eso. Si pasas 2 fotos. Sí, es la caja tal cual. Aquí, vuelvo a levantarme. No os asustéis que esto no es... Lo voy a simplificar. Son muchas rayas, pero no. La parte superior, lo que es la gráfica verde, ¿vale? Tendría que ser bajo. Y lo que implicaría es que todo está funcionando como se espera, que no hay nada anómalo. Si hay alguna alteración de un pico, es una anomalía en la generación, en la estadística, ¿vale? Esto es algo distinto a lo anterior. Pues como veis, justamente en el instante de la muerte hay una anomalía brutal. Brutal. Hay otra que está por aquí, pero es más flojilla, no se sabe qué es. ¿Vale? Aquí no estamos intentando demostrar o no demostrar, es simplemente se observa esto. ¿Qué es esto? No lo sabemos aún. Se abren un montón de preguntas, ¿vale? Si pasas a la siguiente, porfa. En este hay otro instante curioso. Aquí está en la primera gráfica el momento de la muerte. Anomalía por todo, vamos, a lo muy grande. Y para nuestra sorpresa, cuando llega el cura para la extrema unción, en la segunda gráfica hay una alteración totalmente anómala. Luján, que nos contaba... Tiene Luján una certeza, además, sobre este punto, ¿no? Sí, yo lo he experimentado en el quirófano durante muchos años. Es decir, cuando estábamos en cirugía cardíaca y el enfermo no salía, entrábamos en bomba una y otra vez, no había manera de que ni anestesia, ni cirugía, ni la circulación extracorpórea pudiera hacer nada por el enfermo. Ya íbamos a dejar el enfermo, pues llamábamos al cura. En esa época había curas todavía en los hospitales, porque en Vallebrón quitaron la capilla. No sé, sinceramente, aquí en los hospitales de Galicia. No ¿Sí? sé aquí, ¿Están? pero en esa época... Sí. Los curas... No vamos a entrar en ningún tema religioso. Esto es un tema científico, es experimental. Pero esto a un cura le viene de maravilla, ¿no? Saber que cuando él entró... Algo pasó. Una alteración. Ellos no se enteraban. El cura hacía lo que tenía que hacer y se iba. Pero el paciente salía. O sea, cuando no teníamos ninguna salida, llamábamos al cura. Y en un porcentaje, yo te diría del 90%, altísimo,
el paciente se recuperaba y salía de bomba y se iba a intensivos o a coronarias. Pero esto tiene Milagro, mucho sentido. milagro. No, tiene mucho Pero- sentido con nuestra... Nosotros vivimos de nuestros valores, de nuestras ideas, de nuestras creencias. Y si es importante para ti, es importante para ti. Pero aquí, en teoría, el paciente no se enteraba. Bueno, Aquí- el físico del Aquí paciente. no se enteraba, pero de todas maneras, esto ya no nos dejaron hacerlo más. Lo habíamos hecho durante muchos años. No nos dejaron porque se requería que el paciente estuviera despierto y diese el consentimiento. Si ya el paciente estaba dormido o estaba en coma, ya no se podía hacer. Pues bueno, nos quitaron Enrique. esa oportunidad. Enrique, sabes que aún hay más variaciones, no solo la de cuando entra el cura y el momento Sí, de la muerte. no sé si hay otra imagen, no sé si hay otra. Había otro, ¿no? Sí. ¿Vale? En esta también hay otro. Exacto. Se ve quizás en la azul, está en el momento de la firma del consentimiento. Y una vez más, en la verde, porque cada una de las imágenes es un caso distinto, es cuando llega el cura. O sea, hay situaciones bastante curiosas. Y lo que da a entender esto, porque una vez más no demuestra nada, simplemente hay un hecho bastante obvio, y es que hay una alteración de lo que es el espacio físico, o en el espacio físico, que se produce por lo que es la muerte en sí, o lo que son las emociones intensas a nivel de familia o tal, ¿vale? Y hay una sorpresa más, que esto ya, la física cuántica al menos permite tener una base sobre la que asentarlo, ¿no? Pero o sea, una vez se establece el experimento, una vez se produce el vínculo psicológico entre los experimentadores, los médicos, la familia, el paciente quizás de forma inconsciente, el registro sigue funcionando, aunque te lleves la caja a 6.000 kilómetros. Sigue funcionando y funciona perfectamente. De hecho, hay un caso de una muerte a 4.000 kilómetros y el pico es exacto. No acabo de entender esto, por favor. Explica. Simplemente comentar que hay algo más que simplemente una conexión física, ¿vale? Y que cuando se establece ese vínculo con el aparato, pues vamos a hacer esto, estamos todos de acuerdo, los científicos, los médicos, la familia, se crea una especie de vínculo psicológico, que es lo que en cierta manera, en cierta forma, parece ser lo que produce este cambio en el aparatito. Pero si entendemos que el aparato ese no está conectado al paciente, no está conectado a nadie. Sí, claro, es lo que he querido Claro, no es una decir, cuestión ¿no? de rango, del rango que pueda medir el No aparato. enchufáis ese aparato a la No. persona, sino que está en el espacio donde... Bueno, pero es que está aquí O fuera. o a 4.000 kilómetros. Una Está vez vinculado de alguna manera. ¿Vamos a hacer esto? Sí, vamos a hacer esto. Pues lo mandamos a 4.000 kilómetros. Pues lo mandamos a 4.000 kilómetros. Esto lo que hace es abrir un montón de cuestiones Claro. muy, muy importantes, y aunque esto hace un montón de años pues podría ser como fantasmagórico, hoy desde la perspectiva de la física cuántica no lo es. Simplemente eso. Pero por ejemplo, en las ECM te hablan de que todo está unido a todo, del entrelazamiento cuántico, y ellos no saben física cuántica, pero se sienten que están unidos al universo, que todo tiene un para qué, Exacto. tienen una comprensión de todo, y somos más que un cuerpo físico, ¿no? Por otro lado, yo pienso que igual que cuando teníamos las bombillas incandescentes, antes de fundirse, echaban una luz, aumentaba muchísimo la luz. ¿Por qué no antes de morir se aumenta la luz? Es una buena reflexión. Esa es una posibilidad también, ¿no? Ciertamente. Y después también, si esa persona que se está yendo tiene esa conexión en ese otro plano de expansión, de amor, de todo, ¿cómo no va a ser reflejada ahí? Podría ser. Exactamente. Tenemos que investigar mucho. Luján, no te quiero hacer un examen,
de las 17 ítems, pero ¿nos podrías comentar unos cuantos ítems? Estos Primero puntos está en fuera, común que relatan las personas. del espacio y del tiempo. Estás fuera del espacio y del tiempo. Puedes tener percepciones de futuro. Puedes entender, comprender todo en la vida, que todo tiene sentido. Puedes sentirte comunicado a todo, a la naturaleza, a los seres humanos, a todo y a todos. Puedes tener esa alegría, ese amor, esa paz tan impresionante. Puedes estar envuelto en una luz. Puedes ver a familiares fallecidos. Puedes ver seres religiosos, figuras religiosas. Puedes desplazarte a la máxima celeridad. Tu pensamiento está acelerado. Te comunicas a través de telepatía. Bueno, llega un momento en que hay un límite, una barrera, y tienes que volver. Pero en general es las sensaciones que vive, la paz, el amor, que no hay palabras, un entendimiento de que todo tiene sentido y que estamos unidos a todo y a todo. Pueden ver cosas de futuro, pueden establecer conexión con seres de luz y con familiares, pueden ver a personas que están fallecidas y no saben que están fallecidos, pueden pensar, se desplazan tan rápido como su pensamiento, pueden ver cosas no de donde están, sino pueden estar a kilómetros de distancia porque han pensado en ello. Y sienten como si vuelven a casa, si que están acogidos, que nadie les juzga y que no quieren volver. Y luego entienden que tienen que volver y vuelven. Poco forzados, pero vuelven. Hay una cosa en relación a las visiones de seres de luz o seres religiosos. En las ECMs están estudiadas en todo el mundo, todas las religiones, de todas las culturas. Me imagino que cuando dijiste lo de los seres religiosos, seríamos los cristianos. Imagino que las religiones verán sus seres religiosos. Mahoma. Claro, la Cada cuestión uno es dependiendo que de su religión. cuando nosotros desencarnamos, que es como se llama, nosotros, como antes dije, todo es gradual siempre. Entonces, es lentamente. Nosotros desencarnamos con nuestro ego, con nuestra mente, con las ideas que aún tenemos, con todo. Y claro, si yo soy religiosa o he sido criada así, en determinada religión, podría ser que yo percibiese un símbolo que a mí me evocase paz y espiritualidad. En mi caso sería, pues imagínate, ¿no?, en donde fui educada. A una persona que está en otra religión o alguien que no es religioso y que para él la paz es una luz, la cuestión es que estamos hablando a un nivel simbólico y que es el entendimiento, la mente, el ego de la persona que desencarna lo entiende, lo sabe, es algo que se sensa, ¿sabes? Es una experiencia. Entonces, claro, hay gente que dice, no, claro, pero si ve a Jesús, bueno, para el que es importante. Habrá otros que vean pues, a Mahoma, a Buda, o una luz, o una paloma, o cualquier cosa que te evoque ese amor. Bueno, tengo ahora la pregunta idiota del coloquio, o no sé. Tengo la sensación, cuando nos estéis hablando de todo esto es un poco trampa, no hemos hablado nada. Bueno, no sé, tengo la sensación cuando leemos, vemos documentales o os escuchamos,
de que estáis hablando desde el punto de vista de la bondad, de que somos buenos, de que todo el mundo es bueno. Pero hay asesinos que supongo que habrán tenido ECMs. Sí. Y hay estudios de cómo es la ECM de un asesino, de una persona que está en el corredor de la muerte, de alguien malvado. Sí, sí, claro que hay estudios. Hay un estudio científico en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Siempre me olvido del nombre. Es una ciudad africana. Massachusetts, seguro. Pero fue la primera prisión que se puso unos cuidados paliativos, porque, claro, eran castigos que eran de por vida. El 85% de las personas morían allá. Con lo cual, al director de la prisión se le ocurrió hacer un servicio de ayuda a las personas que iban a morir con voluntarios dentro de los criminales. Para él, la mejor redención era la compasión. Y entonces era totalmente voluntario y, bueno, pues les daban la medicación, los cambiaban, los limpiaban, los bañaban y convivían con la persona que se iba a ir. De estas personas, yo no me acuerdo ahora los porcentajes, pero era como un 1 y pico % que tuvo experiencias cercanas a la muerte negativas. Todos los demás positivas. Todos los demás sentían a la madre, generalmente, que venía a buscarlos. Nadie los juzgaba. Se sentían de vuelta a casa con ese amor incondicional como cualquier otra persona. Ya todos somos iguales a los ojos de Dios. Todos somos iguales. Y todos somos hijos y todos estamos llenos de ese amor. Llámese Dios en una religión, si quieres, universo, vida, campo cuántico, conciencia uno, lo que tú quieras. Pero todos estaban llenos de una enorme paz cuando se iban. Todos los que habían vivido estas cosas, ¿no? Porque está otro fenómeno perimuerte, son las visitas de los familiares. Y eso ocurre, y no lo podemos negar, y no es la medicación, y ocurre en todos los sitios. Pues viene la madre, igual que está en el nacimiento, está en el momento de la muerte, si ha fallecido, ¿no? En un porcentaje muy alto. Y no, todo el mundo, o sea, es ignorancia todo lo que ocurre de, entre comillas, negativo, malo, es ignorancia porque ese alma no es consciente. Y luego cuando tú tienes revisión de vida, cuando tienes la ECM, te das cuenta del dolor que has causado a la otra persona. Lo vives no solo desde tu punto de vista, sino desde al que le has hecho el mal. Y hay gente que quiere volver para reparar el dolor que ha causado sin saberlo. Bueno, tengo aquí una frase, a ver si eres capaz de... Bueno, seguro que nos lo vas a explicar. No es el cerebro quien crea la conciencia, sino la conciencia la que crea el cerebro. Bueno, yo ahí no pondría que la conciencia crea el cerebro. Bueno, la conciencia lo crea todo. El físico, todo, si lo vemos bajo ese punto de vista, sí. Pero es que nosotros vivimos en la concepción materialista de que el cerebro es productor de la conciencia. Entonces, no es así. En todos los estudios que estamos haciendo, al menos pone un gran interrogante a ese concepto. Ya lo tendríamos que desechar. Y sí que la conciencia utiliza el cerebro. Es como una televisión
como cualquier aparato que es capaz de captar unas ondas y las codifica y da imagen, sonido, lo que sea. Pues si esa televisión o ese aparato de radio no funciona, no quiere decir que no existan las ondas. Si lo arreglas o existe otro aparato nuevo, te das cuenta que sigue emitiendo, porque las ondas están ahí y siempre han estado ahí. Y en cierto modo esto se puede explicar con esta fotografía. Creo que a mí me ha dejado impactado, sinceramente, cuando lo contaste. Esto es impresionante. A la izquierda veis un cerebro vacío. Es líquido. Toda la zona negra es líquido. Es líquido. No hay cerebro. En la derecha es un cerebro normal. Bueno, pues para que veamos que ese cerebro no es el productor de la conciencia, qué mejor que este ejemplo, que es de un universitario en una universidad inglesa que bueno, era un experto en matemáticas y tenía un alto coeficiente intelectual, 140. Y tenía dolores de cabeza y fue a un amigo de él que era médico, pero era profesor también en la universidad, a ver qué le pasaba en la cabeza que tenía esos dolores. Y cuando le hace el TAC, se da cuenta de esto. ¿Cómo es posible que pueda ocurrir, ¿no? Que puedas tener un alto coeficiente intelectual? Hay que repetir el escáner. No funciona, es que no funciona. Bueno, pues se está estudiando. No tenemos soluciones para todo. No. Lo que está claro es que el cerebro es una interfaz de esa conciencia conciencia superior, supraconciencia, lo que quieras llamarle, y la conciencia individual. Pero el que no esté, no quiere decir que el que no esté el cerebro no quiere decir que no haya la conciencia. Y de ahí también todos los estudios que se están haciendo de personas en coma y personas con conciencia vegetativa, que se consideraban que eran vegetales, que ya no había una conciencia detrás. Pues se está demostrando que hay una conciencia. O sea, se está demostrando que gente que está en coma tiene conciencia. Tiene conciencia, simplemente no la puede manifestar. Pero gente que ha vuelto del coma te pueden decir, hay casos en los que, bueno, un caso concreto de una mujer que era ciega y estaba en coma y era irreversible. La mujer se recuperó y cuando se recupera dice que le han robado y que tiene, las personas que le han robado tienen físicamente estas características y además te dice los nombres porque llevaban un cartelito con los nombres. O sea, vio mientras estaba en coma, una ciega. La policía fue y realmente encontraron lo que le habían robado donde ella decía que estaba. O sea, no solo las vio, sino que vio dónde guardaban lo que habían robado. Y eso es constatable. Entonces, no tenemos explicación para eso, al menos desde el punto de vista materialista. Claro. Hay una correlación. A mí una vez una paciente me decía, pero ¿cómo es posible que una persona que tiene una ECM, que su cerebro no funciona, vea? Claro, es que visto así, o oiga. Claro, es que realmente los sentidos físicos son un correlato de nuestros sentidos a otro nivel. Hay un correlato entre la energía y la materia. Y la otra también es lo siguiente, por ciertos casos que conozco personales de gente que estuvo en coma, por gente que conozco que tuvo una ECM, y en mi caso particular con la experiencia con los sueños, me planteo muy seriamente el primer día que tuve un sueño en el que fui consciente dentro del sueño de estar en un sueño, aquello me dejó perplejo, porque estás en un sueño y es real o más real que la realidad y puedes interactuar con el sueño. Tus sentidos son incluso más agudos que en la realidad.
Y si no despertaras, se convertiría en tu realidad, la experimentarías de esa forma. Me ha ocurrido que estás en un sueño y te despiertas y dices, ¡va! Era un sueño. Bueno, pues me voy al lavabo tal. Y yo no tengo una toalla de color rojo. Es otro sueño. Y te despiertas. Anda. Y sigues. Y te vas a la cocina y yo no tengo un taburete verde. Estás en un sueño. O sea, si no te das cuenta, tu cerebro está percibiendo algo que es totalmente válido. Y en la ECM igual. O sea, en la ECM la gente que lo experimenta es una realidad totalmente válida. Entonces, cuando ya te despiertas y vuelves, dices, te planteas, ¿qué es esto? ¿Esto es real? ¿O también es quizás una plasmación común de nuestras conciencias? Lo dejo ahí. Tienes un blog donde hablas de tus sueños. Aprovecha. Aventuras oníricas de Enrique. No, simplemente cuando inicié este camino de introspección y me puse muy en serio con el tema de los sueños, pues me planteé hacer un estudio científico. A ver, intentar estudiar cuáles son las fases del sueño, entrar en un sueño lúcido. Claro, lo que ocurre es que hice un blog, aventurasoníricas.com, y el tema está en que me voy percatando de que la realidad del sueño es tan válida como es la realidad física, en cierto modo. De hecho, los budistas tibetanos, ya hace miles de años, especificaron que el periodo después de la muerte, los sueños y la vida vendrían a ser una especie de experiencia de una naturaleza similar, pero de distinto grado, como decía ella. Y nada, en ello estoy, y es muy, muy fascinante, porque además entiendo ahora que los sueños es una plasmación de tu estado interior y son tu mejor psicólogo, sin ninguna duda. Pero yo me quedo sin trabajo. Yo tendría que decir que en los tibetanos, para ellos, existen dos hilos, el hilo de vida y el hilo de conciencia. Estás hablando de la teoría de hilos de los tibetanos, quizás. Sí, sí. Entonces, el hilo de vida se ancla en el corazón, el hilo de conciencia en la pineal. Y cuando dormimos, cuando estamos en una anestesia general, cuando estamos en coma, cuando soñamos, ese hilo de conciencia se desengancha. Pero seguimos vivos, Correcto. Pero se desengancha. Y en la muerte se desenganchan los dos. Ahí sí que no hay vuelta atrás. Bueno, si estáis interesados en profundizar, está el blog de Enrique, Aventuras Oníricas, por si os apetece buscar en cualquier buscadores. Hay un canal de YouTube donde están casi todas las conferencias, etcétera, de Luján, se llama Somos Alma. Y en la fundación también. En la propia fundación. Porque ahí verán la investigación y verán los cursos donde estuvieron ellos. Donde colgaremos también esta charla, ¿no? Que claro. Nos la están filmando, Lucas Terceiro. Bueno, tenemos que ir acabando. A mí se me ha pasado como un suspiro. A mí me gustaría... Hemos visto casos extraños, hemos visto ítems. Me gustaría acabar con que nos lanzaréis, ¿no? Un mensaje de esperanza, quizá, no sé. Bueno, yo decir que nosotros no venimos a demostrar nada, lo que venimos es a exponer lo que vimos y que hay mucho más que investigar. A mí me gustaría dar las gracias porque, bueno, la primera persona que inició esta charla para que pasara, yo tengo que decir que es una persona muy valiente, porque esto es un tema que se pisan muchos callos y en su pueblo, y entonces pues yo tengo que darte las gracias, Óscar, por ser muy valiente y lanzar esto. Y claro, después todos los que se unieron, pues Lucía, Loiro, tú, todo, cómo os involucrasteis en esto, ¿no? Y bueno, a ellos, ¿qué le voy a decir? O sea, para mí, personalmente, profesionalmente, es un lujo. Yo
no sé cómo agradeceros que hayáis venido hasta aquí, desde vuestra casa, a compartir con nosotros. Pero lo más importante sois vosotros. Si no hay gente que quiera escuchar esto, bueno, nosotros podemos hablar, pero no hay nadie que nos escuche. Si de alguna manera ha hecho que podamos ver esto de otra forma, pues gracias. Hemos tardado 3 años en conseguir traeros, pero creo que ha merecido la pena. Bueno, imagino que a algunos apetecerá haceros alguna pregunta, etcétera. Bueno, queréis quedaros por aquí. No vamos a dejar preguntas. Sé que es un tema controvertido, sé que muchos de vosotros os gustaría preguntar, pero llevamos casi hora y media aquí y es un tema que siempre lleva a que habléis de casos personales y propios y quizá no es el momento adecuado ahora para hacerlo. De todas maneras, como digo, si os queréis hacer alguna foto, alguna cosa, y lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la presentación del libro de Luján cuando llegue el momento.